sí lo conozco bastante, hemos estado juntos en varias reuniones, así que también le doy mi saludo antes que se retire. Bueno, me parece que el título que le pusimos es bastante ajustado: Patrimonio y Museos. Y esto se debe a que la directora del Museo Numan Charaba de Carlos Paz, Silvia Leda, gran amiga, pero yo soy más amigo de su padre, don Esmeraldo Leda, que era un gran impulsor y un gran entusiasta por la investigación del pasado de esta región y de gran parte del noroeste argentino. Bueno, ella me hizo llegar este anteproyecto de ley de los museos de la provincia de Córdoba para que yo lo leyera y le diera mi opinión. Entonces, lo leí y si me hubiera parecido todo perfecto, no estaríamos reunidos aquí. Entonces, algunas observaciones le hice y también prometí alguna información. Y lo que yo propuse originariamente era hacer una reunión, yo pensaba que era con los miembros de la Asociación de Museos de Córdoba, una reunión en la cual ellos me preguntaran todas las dudas que tenían y que me hicieran las preguntas que hubieran estimado y que yo, bueno, dentro de mis capacidades pudiera responder o no. Pero la metodología ha variado sustancialmente por el hecho de que se incorporó también muchas personas que tienen interés en este tema. Entonces ya hubo que cambiarla y he considerado pertinente de hacer una exposición yo y después hacer las preguntas para hacer algo más, más integral y en última instancia más entretenido y no tan técnico, ¿no es cierto? Es decir que voy a responder y estas preguntas que ya me han enviado algunos de los que están asistiendo, muchas se van a responder en la exposición. Y después podemos también, no sé si vamos a tener el tiempo suficiente. Ahora, no sé cuáles son las expectativas que traen todas las personas que se han presentado a esta reunión. El tema del patrimonio cultural es un tema muy amplio, es decir, que ocupa varios enfoques. Por ejemplo, puede ser el tema de la protección del patrimonio, de la conservación, ¿sí? El tema de la conservación o de la restauración del patrimonio, que sería otro capítulo, el tema de la investigación del patrimonio, y muchos otros más que podíamos señalar. Pero me voy a limitar, para estar de acuerdo con el tema y con los objetivos de la Asociación de Museos, me voy a limitar a hablar sobre la protección del patrimonio cultural. Y dentro de la protección, solo un pedacito nada más de la amplia temática que comprende este capítulo. Por supuesto, yo voy a dar mi opinión, y mi opinión puede servir o no puede servir. A algunos les puede gustar, a otros no. Entonces, es decir, se puede aceptar o no, es una opinión más, ¿no?
posiblemente cuando esté hablando van a pensar o van a ver algunos que yo vuelo un poco, que digo cosas que no parecen atinentes a la temática específica del análisis de esta ley, de este anteproyecto de ley, porque esto es un anteproyecto de ley, es decir, una especie de borrador, que después será un proyecto cuando se presente en la Cámara, en la legislatura, para ser analizado, para transformarse en ley, ¿no? Me parece como que vuelo, pero no. Está relacionado, después bajo de este vuelo, pero, y trato de informar ciertas cosas en una exposición más o menos comprensible para, sobre temas que estén relacionados con este proyecto. Para empezar, les diría que no existe una ley nacional de protección del patrimonio cultural. No existe una ley nacional, a pesar de muchísimos intentos que se han hecho, porque siempre hay dificultades que son inherentes a los materiales que trabaja. Una ley que se aplicaría de la nación desde aquí a Tierra del Fuego, con un organismo competente que siempre se estipula de que esté en Buenos Aires. Y desde Buenos Aires no se puede tener un acceso directo, inmediato ante problemas que se puedan plantear en la Patagonia o en el noroeste argentino. Y también siempre existe el problema de nación-provincia. ¿Por qué la nación se va a tener que hacer cargo de todo si en las provincias están los monumentos históricos o arqueológicos o científicos? Y por qué se tiene que dirigir desde la capital federal. Es decir, que solo existe en la Argentina una ley muy antigua, la ley 9080, que es de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, que es del año 1913. Y esta ley se dictó porque había una importante colección de restos arqueológicos y paleontológicos que se exportaba hacia el exterior. Entonces, para evitar esta fuga de materiales, se dicta con toda premura esta ley, una ley muy corta, tenía 8 artículos, que tenía una serie de deficiencias y que, por cierto, no se aplicó casi nunca, salvo en ese caso concreto, casi nunca. Y después tenemos la otra ley, la de 1940, que es la Ley Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, que es la 12665, que tiene su radicación en la capital federal, con representantes de todos lados, pero que está dedicada más que todo a los monumentos históricos y a los lugares históricos, ¿no? Bueno, les voy a empezar hablando con una anécdota prácticamente. Por mi doble formación, yo soy abogado, y soy también arqueólogo. Estudié abogacía acá en la Universidad de Córdoba y después me fui a estudiar arqueología a la Universidad de La Plata. A raíz de esa doble formación, en todos los congresos que se hacían de la especialidad, siempre me nombraban para que yo estuviera en la comisión de redacción de una ley, porque el notable experimento que había experimentado la arqueología y el estudio científico del patrimonio
había traído como consecuencia un interés muy grande por los estudios científicos y también por la necesidad legal de protección de los vestigios materiales del pasado. Vestigios generales del pasado que generaban las prácticas humanas. Estos cambios se vieron reflejados ya en la reforma que se hizo en el Código Civil en 1968, donde se estableció que los yacimientos y objetos arqueológicos eran del dominio público de las provincias. Quedaba comprendido entre los bienes públicos de los estados provinciales. Y esto trajo una serie de problemas, por cuanto cada provincia empezó a dictar su propia ley de protección, ley que se le aplicaba directamente a los investigadores que iban a trabajar, porque son conocidos, porque los identifican. En cambio, los que trabajan anónimamente, que son los curiosos sin responsabilidad, los comerciantes de estas antigüedades, eso no los conoce nadie. Entonces se aplicaba específicamente a los investigadores, creando conflicto. En primer lugar, el conflicto de que un investigador o una institución tiene que conocer las leyes de todo el país para poder trabajar en una provincia determinada. Y llegaron casos muy serios que terminaron con la detención y la confiscación de los bienes que habían adquirido estos investigadores para realizar sus estudios. Por eso, estimando que el Estado Nacional no puede marginarse en la salvaguarda del patrimonio cultural, y que tiene una responsabilidad en la tutela del patrimonio, yo vi la necesidad, propicié durante muchos años la necesidad de que se dictara una ley nacional que configurara un marco normativo general que, partiendo del reconocimiento de las autonomías provinciales, contuviera los presupuestos mínimos de protección que debían regir en todo el país. Como resultado de esto, yo presenté este trabajo en la Facultad de Derecho para mi tesis doctoral, que es este libro que les muestro. No sé si se verá por ahí, que se llama La protección jurídica del patrimonio arqueológico de la República Argentina, que se publicó en 1992. Bueno, como consecuencia posiblemente de este libro, y también por el descubrimiento que se hizo en Neuquén de grandes elementos de la fauna paleontológica, el senador Solana, que era del movimiento popular neuquino, en el año 1997 envía a 2 asesores de él a Rosario, donde yo estaba dando una conferencia, y me compromete a que yo haga una ley nacional de protección del patrimonio. Entonces, cuando lo entrevisté a él, le dije que podíamos trabajar en eso, pero que lo primero que había que hacer era que había que distinguir, porque si hay dos cosas distintas, es lo arqueológico de lo paleontológico. Porque él había presentado unas notas pidiendo de modificar la ley 9080. Y cuando hablé con él me dice, mire, es muy difícil ahora hacer una nueva ley. Por eso
yo lo vamos a presentar como una modificación de esa ley 9080. Y yo le hice notar, como le anticipaba, que si hay dos cosas distintas, es el patrimonio arqueológico y el paleontológico, porque fíjense ustedes, uno pertenece a la rama de las ciencias naturales, mientras que el otro pertenece a las ciencias humanas. En cuanto a las características, la cronología, la antigüedad, los restos humanos en Córdoba o en el país están en unos 20.000 años, mientras que los restos paleontológicos tenemos que hablar de millones de años. En cuanto a los yacimientos, son distintos, los arqueológicos son delimitados, están a una profundidad de unos pocos metros, cuando más, mientras que los yacimientos paleontológicos pueden tener extensiones de a lo mejor de varios kilómetros, esas reservas fosilíferas, o por ejemplo, que se extienden por extensiones mayores todavía. Entonces, y por otro lado, en la determinación, lo que le interesa al paleontólogo, es decir, desde el punto de vista económico, lo que le interesa al paleontólogo es el ejemplar tipo, el único, el que determina la especie. Ese hay que guardarlo. Mientras que en la arqueología todos son importantes porque son obras del hombre y no hay dos que sean iguales y cada uno puede estar señalando algo que una característica que es interesante para determinar comportamientos humanos dentro de un sistema político, social o económico, o lo que fuera. Y esta ley, ya en su elaboración, en su preparación, digamos, anteproyecto mío, yo viajaba a Buenos Aires cada 15 días y siempre había problemas. Llegaba, habían introducido una modificación, un agregado, le habían omitido otros, bueno, no voy a decir todas las cosas que se hacían de acuerdo a los intereses de cada una de las... Y ahí comprendí cómo se hace una ley. Y por eso estoy haciendo referencia a esto. Y solo voy a citar un caso. Una vez llego y entonces siempre éramos 3 o 4, pero los que tomaban nota y demás, pero esa vez había como 10 personas. Y me invitan a almorzar ahí al restaurante del Senado, y en eso uno de los que estaba presente, que eran como 10 personas o 15, dice: denle mucho vino al doctor Beberian para que no se enoje. Y yo digo: ¿de qué me tengo que enojar yo si estoy tan bien acá? Porque comen bien los legisladores y todo. Pero cuando nos levantamos y nos fuimos a trabajar, me encuentro con que en el proyecto ya se había introducido un organismo competente que estaba formado por diputados, por senadores, por funcionarios, que tenían representantes de todas las provincias, que eran no sé cuántos, que tenían que venir a la capital federal y reunirse una vez por mes, por supuesto todos rentados, con viáticos, y entonces dije: esto no tiene, esto es una palabra no muy adecuada, que dije: esto es un bodrio, y digo, me levanto y me voy. Entonces el senador Rosa Solana viene y dice: no, acá se va a hacer todo lo que dice el doctor Beberian. Y entonces, al final, le digo, fue presentado el proyecto bastante bien, se respetaban las autonomías locales, era armónico y orgánica las relaciones entre la nación y las provincias,
se presentó al Senado y se aprobó por unanimidad. Y esto fue en junio de 1998. Ese que cumplía con los requisitos de que sea un marco legal a la cual podían adaptarse las provincias según sus propias realidades. Bueno, esto pasó a diputados y allí empiezan los problemas. Si esto va a comisión de educación, o va a la comisión de ciencia, o va a la comisión de cultura, a dónde va, y con una serie de trámites que venció el plazo de tratamiento y se archivó ese primer intento. Finalmente, reaparece este proyecto de ley en el 2021, pero ya con el nombre de otros diputados, y con una serie de cambios, supresiones de artículos, agregados, modificaciones, contradicciones y hasta mal uso de la terminología legal o arqueológica y paleontológica, que alteraron, entre otros aspectos, el sentido ese que yo le había introducido, que era el de ser un cuerpo orgánico, armónico, y tener las relaciones entre provincia y nación organizadamente. Bueno, ante eso, empezaron a decirme que bueno, que después se podía arreglar, que en la reglamentación se podía cambiar, pero hay que tener siempre presente que la reglamentación no puede ir más allá que la ley. ¿No? Eso, para que ustedes cuando hagan este proyecto, y que la reglamentación no puede ir más allá que la ley, porque hay principios jurídicos que son fijos, que son importantes. Por ejemplo, dice, son principios constitucionales, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de hacer lo que la ley no prohíbe. Y también hay otro principio constitucional que dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Es decir, es algo burdo, que a lo mejor no merece el público que tenemos, pero por ejemplo, yo no puedo ir y matar a una persona y después decir, pero yo no sabía que matar a una persona era un delito. Es decir, en eso no, desde que se sanciona y se promulga la ley, es obligatorio. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque todas las resoluciones internas y demás que se establecen no tienen vigencia. Y ante un juicio siempre pierden. En Córdoba, por ejemplo, ya vamos a ver, hay una ley muy vieja y se han querido emparchar las cosas con resoluciones internas de patrimonio y demás, pero llegado a un caso concreto, lo único que tiene validez es, porque yo no puedo estar enterándome de todo lo que pasa internamente en todas las reparticiones administrativas. Bueno, en realidad había cosas que estaban bien hechas. Por ejemplo, había dejado yo la parte de la sanción por los hechos cometidos dentro del campo de las contravenciones, es decir, pegarle, como dicen, a los contraventores donde duele. Es decir, si va una persona a un yacimiento y saca unos fragmentos de cerámica y demás, ponerle multa. Un tema largo, graduado, como es, ya estaba todo determinado, y además, si no, arresto. Es decir, que en un trámite express se podía resolver ahí nomás y tomar medidas. Bueno, vino un funcionario que no tenía nada que ver ni conocía nada,
porque era un empleado de aeronáutico, y dijo, no, pero esta ley no tiene sanción, y no tiene sanciones, y entonces hay que poner sanción penal. Es decir, que la ley 25743 tiene, por un lado, sanciones contravencionales y la misma ley, por el mismo hecho, sanciones penales. Se da cuenta cómo se va desfigurando por los agregados. Una cosa que tiene que tener todo el mismo color, ser todo blanco, digamos, empieza blanco, se va transformando en gris, termina en negro. Y se llegó a establecer, por ejemplo, en algunos casos, que tratándose de bienes arqueológicos o paleontológicos, eran de valor nacional. Entonces, alguno dijo, esto tiene que analizarlo un juez federal, porque es un problema nacional. Y entonces ahí va a morir, porque el juez federal, que tiene problemas de homicidios con presos, que tiene problemas de drogadicción, que tiene problemas con los extranjeros, que tiene problemas de corrupción, le llega un expediente donde dice que hay 2 vasijitas que sacó uno de un yacimiento y el funcionario con cierto criterio dice, esto guardalo que ya lo vamos a ver el día que tenga tiempo. Y ahí muere. Así que no se aplica, no tiene vigencia. Y por eso, yo que había hecho el primer proyecto y que me agradecen en el segundo proyecto nacional toda la contribución que yo ya no había prestado, tuve que publicar otro libro criticando a mi proyecto, que es este. ¿Se ve ahí? Sí. Es una crítica a la protección del patrimonio cultural, a la ley 25743. Esta primera observación que estoy haciendo, que a lo mejor me extendió más de lo necesario, es solamente para hacerles ver las dificultades que tiene un anteproyecto o un proyecto para que se transforme en ley. ¿Sí? Uno de los que hicieron las preguntas aquí, esperen un segundito. Hizo esta pregunta, dice, pasos, consejos y pasos a seguir para presentar el proyecto de ley del museo en la legislatura de Córdoba. Es decir, este es un detalle importante. ¿Cómo hay que hacer para que el anteproyecto se pase a transformarse en ley? En la ley, en el anteproyecto que se ha hecho, bueno, se dice que hay que presentar, se van a presentar al gobernador. El gobernador es un ejecutivo, no resuelve nada, no puede hacer nada. Bueno, no voy a llegar a esto. Todas las explicaciones de esto lo podemos ver después, porque el gobernador se lo va a pasar a un legislador amigo. Cuando ve al legislador que se trata de una ley de cultura, pero feliz, contento, porque la cultura les encanta porque no hay que poner plata. Y después va a buscar 2 o 3 amigos, y después va para funcionarios para hacer la ley, y después que tampoco van a saber mucho de qué se trata, entonces van a pasar a patrimonio cultural y van a decir, pero si ustedes son los especialistas, participen de esto. Y patrimonio va a decir, bueno, pero vamos a agregar esto, vamos a sacar esto. Es decir, que no hay que pensar que el proyecto que se eleve va a salir tal cual, sino que va a haber una serie de modificaciones. Por eso, yo creo que el proyecto tiene que tener muy en cuenta las cuestiones terminológicas. Es decir, no es lo mismo
posiblemente todos lo saben, pero bueno, lo tengo que decir por si alguno no. No es lo mismo la protección que la conservación, que la preservación, que la restauración. Cada uno de estos términos tiene una conceptualización diferente. Conservar es una cosa, preservar es otra, y hay que poner la palabra justa. Por ahí se habla de que los museos van a ser referentes. ¿Qué quiere decir referente? Hay que ver qué quiere decir. Se habla que las piezas van a los museos, que van a ser el albergue de estos materiales. El albergue, ¿no? El albergue es el lugar de refugio, de habitación y demás, pero de animales y personas, no de cosas. Bueno, distinguir bien, usar bien la terminología, una cosa es subvención y otra es subsidio. ¿Se dan cuenta? Hay que saber aplicarla. Y por ahí se habla que las universidades también van a intervenir. Bueno, pero ¿qué universidades? Las nacionales, las públicas, las católicas, las privadas. ¿Qué universidades se va a invitar? Dice, se va a invitar a la universidad, pero es decir, hay que hacerlo más o menos. Y por ejemplo, se habla de, y que esto nos va a llevar un poquito más de tiempo enseguida, que es el acervo cultural, dicen. El acervo cultural, la herencia cultural, el patrimonio cultural, son todos casi sinónimos. Pero, ¿qué quiere decir patrimonio cultural? ¿Qué es el patrimonio cultural? Y eso, si tenemos tiempo, lo vamos a ver hoy, y si no, lo dejaremos por un encuentro, no sé. Ahora me voy a referir un ratito a los museos, que nos va a llevar, este tema de los museos nos va a llevar a otro tema. Bueno, Argentina, les digo, ha sido un país básicamente exportador en forma ilícita de bienes culturales. Y esto se ha incrementado en los últimos años. Ustedes saben bien que el contrabando de bienes culturales, según Interpol también, dice que ocupa un tercer lugar en el tráfico ilícito de elementos. Primero vienen las armas, la droga y los bienes culturales. Es decir, que esto responde a un mercado clandestino de compradores inescrupulosos. Y son estos los que trafican con obras de arte, libros antiguos, piezas religiosas, objetos arqueológicos, y no trepidan nada. En un tiempo venían ofreciendo canje y demás, pero venían a comprar los bienes, y de ahí que han robado y saqueado museos y bibliotecas y asentamientos históricos o arqueológicos, buscando estas piezas que son, que luego muchas veces se llevaban al extranjero y se venden en estos grandes sitios como Miami, como Londres, como Nueva York, y a precios exorbitantes, por cierto. Y bueno, durante muchos años, a partir de finales del siglo XIX, que empezaron las investigaciones científicas aquí en nuestro país, fueron los museos en la práctica, además de centros de investigación, como el Museo de la Plata, el Museo de Paraná, cantidades que se establecieron allí en el último cuarto del siglo XIX, 1875 en adelante. Todos estos museos
los verdaderos constructores del patrimonio cultural. En primer lugar se hacían las investigaciones, pero ese material que servía con posterioridad a partir del siglo XX, ya empezaron a formar parte de estos museos. Y los antecedentes de los museos deben buscarse también en los coleccionistas, ese coleccionismo privado que implica la reunión de objetos de una misma clase, a veces asociado con otra. Pero hay que distinguir que una cosa es el museo y otra es una colección. La colección tiene que pertenecer a una misma clase o que se hallen entre ellas existan asociaciones o analogías. Si falla esto, estamos frente a una acumulación de objetos, ya no otra cosa. Bueno, fueron estos los que contribuyeron a formar los grandes museos de Europa. El concepto de museo viene de una palabra latina que tiene como significado el lugar de las musas, haciendo referencia a la memoria, al arte, a la ciencia. Todos los museos son depósitos del saber, como puede ser el cerebro humano. Y son los museos los que conservan, investigan esta memoria colectiva y se constituyen finalmente en una herramienta útil para la educación mediante la explicación de los procesos sociales en el marco de una visita escolar o del público en general. Y inicialmente solo se consideraron elementos para los museos como bienes culturales los objetos artísticos o monumentos históricos muy singulares. Pero con el tiempo, las transformaciones operadas en distintas épocas han ido modificando este proyecto. En Argentina, a fines del siglo XIX, primó una visión naturalista de los museos, donde se exhibía lo geológico, lo paleontológico, junto con las evidencias antropológicas, físicas y los materiales elaborados por el hombre. Los museos eran verdaderos monumentos de la ciencia que mostraban al mundo la naturaleza que fue necesario doblegar para construir la nación argentina. La historia argentina, en cambio, se enseñaba en las escuelas mediante fechas, hechos, conmemoraciones. La preocupación contemporánea por conservar estos legajos del pasado aparece como un fenómeno muy generalizado en esta época, dentro de sociedades que no han cesado de crecer y de fortalecerse durante el último tiempo. Con solo realizar una breve mirada, vemos que en Europa, durante el siglo XX, los museos alcanzaron cifras mayores a 20.000 museos. En Alemania solamente, más de 6.000 museos. En nuestro país también. Museos públicos como privados han crecido de manera significativa en pocos años. A este incremento significativo de los museos se suma también el volumen de los fondos museísticos. Por ejemplo, en España tiene más de 40 millones de fondos museísticos que existen. El Museo Británico solamente tiene más de 7 millones en sus declaraciones de material, de piezas, bienes culturales. A estas características deben sumarse también todas las colecciones o objetos que están en poder de particulares o de instituciones diversas. Es decir, como se puede apreciar, la acumulación de
elementos que se incluyen dentro del patrimonio cultural es muy grande. Más aún, esta cantidad será incrementada por la sucesión de las nuevas generaciones, por la acumulación de nuevos elementos. En muchos casos, adaptándose a esta nueva realidad, los museos que en principio eran generales se fueron transformando en especiales. Se ha incrementado también el número de categorías dentro del patrimonio cultural. Antes, al principio, era o histórico o artístico. A medida que las disciplinas se fueron afirmando, empiezan a surgir ya, cada una reclama su parte de patrimonio. Y entonces se fueron incorporando, además de esto histórico y artístico, lo paleontológico, lo etnográfico, lo científico, lo técnico. Es decir, se fueron recogiendo materiales de todas las disciplinas científicas. En el arte, por ejemplo, se suma ya museos de pintura, museos de escultura, museos de grabado, museos de artes gráficas, museos de arte religioso. Más se incorporan de fotografía, de cinematografía, de audiovisual. Por ello, al presente se aprecian cambios cualitativos y cuantitativos muy notables en la extensión de lo conservable, en el sentido de considerar como vestigios merecedores de salvación la mayor porción posible de cosas que lleven el sello de lo humano. Todos quieren que se proteja lo suyo, por cuanto consideran que son elementos relevantes que deben ser conservados. Se trata entonces de contener lo que tiende a ser incontenible. La acumulación de objetos culturales seguirá creciendo. Entonces, aquí nos ha llegado el momento de distinguir dos cosas que son vitales: lo antiguo y el patrimonio cultural. No todo lo antiguo forma parte del patrimonio cultural. Por ejemplo, en el anteproyecto del museo se habla de que todo lo que tenga más de 60 años forma parte del patrimonio. ¿Se entiende un poquito o no se entiende nada? Silencio. ¿Qué es el patrimonio? Vamos a tratar de ver esto. El patrimonio es un término latino que significa, viene de patri, de padre, y monio, que es recuerdo. O sea, recuerdo de los padres, de la memoria de los padres. Lo que vendría a ser esto, el recuerdo de los padres, la memoria de los padres. Esto es tomado, todo lo que viene, es decir, que vendría a ser la herencia, todo lo que viene de herencia de los padres. Y por eso el Código Civil dice que los bienes que una persona ha heredado de sus ascendientes, como los bienes propios adquiridos por cualquier título, constituye su patrimonio. Es decir, todos los bienes que poseemos es nuestro patrimonio. Lo hemos heredado y nosotros los traspasamos a nuestros descendientes. Es decir, que hay una evaluación, evidentemente, de tipo, el concepto patrimonio lleva implícito una valoración de tipo económico. Son los bienes, nuestro haber, lo que tenemos, implica una
una valoración de tipo económico. Evocando esta idea relacionada con el conjunto de bienes que se traspasan de generación a generación y que por lo mismo deben guardarse para transmitirse, se aplicó el concepto de patrimonio por extensión a los bienes culturales. Inicialmente limitado a aquellos que eran rastros materiales del pasado, pero de procedencia arqueológica, histórica o artística. Esta segunda acepción, como una extensión al ámbito de la cultura, trata de expresar un valor colectivo, inherente a cosas independientes de su situación jurídica. Por ejemplo, en el proyecto que ha hecho la asociación, habla de el acervo cultural. Y el acervo cultural hace referencia a cosas que son un conjunto de dueños. Es decir, que representa un interés colectivo en la preservación de esta riqueza de orden cultural o natural, y que conviene transmitir intacta. En definitiva, lo que hay en común entre todos estos usos, entre el civil y el cultural, es que se designa con la palabra patrimonio a un conjunto de cosas que pertenecen a alguien. Pero el sentido que asume en estos casos la expresión cosas e incluso la expresión pertenencia es distinto. Por eso se habla generalmente que la expresión patrimonio cultural es contradictoria, porque se juntan dos cosas que son distintas. Las cosas que integran el patrimonio cultural forman parte en la medida que tienen un significado cultural para la nación, independientemente que sean susceptibles de tener un valor económico, no, tienen un significado cultural. Es decir, no implica que sea la nación propietaria, sino, pero sí que la nación tiene el poder, la potestad sobre estos bienes que son de interés colectivo, que le permite regular el uso y disposición de los mismos. Entonces, podemos decir al patrimonio cultural, definir como el conjunto de bienes, muebles o inmuebles de propiedad del Estado, de particulares o de otras instituciones, que tengan un valor excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte, de la ciencia, de la cultura. En suma, que sean dignos de ser conservados y conocidos por la población a través de las generaciones como rasgo esencial de su identidad. Es decir, se tiende a considerar el patrimonio cultural o histórico como la memoria colectiva del pasado, como la herencia que refleja la suma de las distintas conductas culturales que han experimentado los pueblos en los distintos periodos de su existencia. Tiende también, por lo tanto, a constituir una base de diferenciación, de particularización de la vida de los pueblos, confiriéndole lo que llamamos un sentido de identidad, de asimilación a una cultura determinada, y que merece la pena conservar para el futuro. Este es el núcleo que merece conservar porque es parte de la identidad. Son los testimonios, los símbolos cargados de significación, guardados por las sociedades modernas que singularizan a los pueblos, es decir, la identidad, y afirman el sentido de pertenencia a ellos. Por ejemplo, a lo mejor un hecho, la casa de Tucumán, pongamos así,
tiene un sentido de identidad con la historia que merece preservar, que merece estar dentro del patrimonio cultural. Un revólver Colt de hace 100 años no tiene, no interesa. Un trencito mecánico que lo trajo mi bisabuelo de allí y que está en el museo y demás, no forma el patrimonio cultural. Son bienes culturales, pero no forman el patrimonio cultural. ¿Qué hacemos? Vamos, yo creo que sería conveniente, para no agotar mucho, habiendo pasado una hora ya, de que a lo mejor dejemos aquí y que nos podemos reunir en otro momento, porque todavía tendría que analizar el aspecto de la función educativa que cumplen los museos, ver qué pasa en la provincia de Córdoba con la ley esta de protección de bienes culturales que tiene la provincia de Córdoba. Es una ley del año 1973, la más vieja que existe en el país y la más, la ley más imperfecta en este momento, que no tiene, que podrá tener vigencia, pero que no tiene eficacia. Y tendríamos que ver un poquito más también el asunto de los de ese anteproyecto de ley, analizarlo un poco más en conjunto. No sé qué la que coordina esto, si seguimos o vemos de postergarlo para otra próxima reunión. No escucho a nadie. A ver, ¿está escribiendo algo? ¿Por qué no se conecta? Hola. Sí, doctora, acá estamos. La verdad que muy, muy atentos a su charla y obviamente muy, muy ávidos de querer saber más, de querer mejorar y bueno, de aprender tanto que nos falta para poder lograr realmente este objetivo, porque tenemos más de 400 museos en Córdoba y están todos hay muchos que están muy desprotegidos. Tenemos muchísimos museos privados, sobre todo en la zona de Punilla, que tienen unas importantísimas colecciones, y cuando no estén sus dueños, ¿qué va a pasar con eso? Hay muchas preguntas y muchas preocupaciones con respecto a esto. Obviamente que podríamos charlar muchísimo tiempo más, pero nosotros nos ponemos a disposición suya cuando usted quiera terminar y quiera realizar otra reunión, no hay ningún problema. ¿Les parece bien a todos? No sé, yo digo porque la atención que se puede prestar más de una hora ya es demasiado, ¿no? Y además sería bueno darle un tiempo para las preguntas y demás, que es decir, que hasta ahora yo he tocado nada más que el tema, con esa anécdota que yo conté, el tema de las dificultades que involucra el procedimiento de una ley, que habría que pensar, lo digo, si es conveniente una ley o un convenio con la provincia por el cual se reflejen ciertas cosas. Porque hay que tener en cuenta que si bien tiene ventajas este asunto de la ley, también involucra una serie de responsabilidades para los museos. Tienen que hacer inventario, tienen que hacer los bienes, van a tener control. Bueno, no lo voy a entrar en todo, pero quiero decir que tiene. Y después
he tocado el tema de esto, de un poquito de la terminología, que tiene que ser más precisa, ¿no? Cuando se habla de conservación, se habla de que los materiales estén en un lugar adecuado, que tengan la temperatura, pero no se actúa sobre los elementos. Te pongo un ejemplo. En cambio, cuando se habla de preservación, ya es que se actúa sobre elementos para evitar que tenga hongos, que tenga esto, que desalinizarlo cuando el elemento tenga... Es decir, no es lo mismo cuando se actúa sobre el medio, que tenga temperatura, que tenga esto, que tenga aire adecuado, que esté acondicionado, que cuando se actúa directamente. No es lo mismo la restauración que la reconstrucción. Bueno, no le voy a... Entonces, hemos usado esta cosa. El término referente que usaron ahí es muy... porque dice referente de lo arqueológico y paleontológico. ¿Y por qué sale más que lo arqueológico? Y de todos los otros, de la ciencia, de la técnica, de todo lo que haya, no se excluyen. Le interesa nada más que lo arqueológico, paleontológico, a las... Bueno, pero no voy a entrar en eso porque es demasiado. Después hemos visto un poco esto de los museos, ¿no? Y lo llevé porque me interesaba este tema de la diferencia entre una cosa antigua, no todo lo antiguo forma parte del patrimonio. Y esto crea ciertas obligaciones, pero también lo libera a uno de muchas cosas, ¿no? Si yo tengo esa maquinita de tren en mi museo, que lo he tenido que inventariar, porque según el proyecto de ley tengo que inventariarlo, y me viene un señor que es un coleccionista que me da $200.000 por la maquinita de tren, porque es justo la que le falta en su colección de especies. Y yo con eso puedo armar mi museo 2 habitaciones más, 3 habitaciones, comprar elementos expositivos y demás. Y dice, no, pero no se puede porque patrimonio cultural no se puede, eso no puede ser vendido, porque la característica del patrimonio cultural es que tiene ciertas limitaciones, porque eso ya no es de él, es uno de los derechos de tercera o cuarta generación, que son los derechos colectivos. Entonces, yo habría que verlo un poco más a esto, ¿no? Yo estoy dispuesto a lo que digan. Si quieren que sigamos, seguimos. Pero si quieren, yo pienso que ya deben estar cansados también. Que podríamos a lo mejor dejarlo para esta última partecita, que con esto y las preguntas y demás, porque analizaría un poquito la ley provincial, esta ley, las características que tiene y demás, y después algunas preguntas que se puedan hacer, aunque sea ya entre todos podemos juntar unos 40 minutos más o 50, porque ya sería demasiado. Dejamos entonces. Perfecto, perfecto, doctor, como usted diga, la verdad que creo que Nos hemos ponemos de estado acuerdo, nos ponemos de acuerdo muy para otro día, y yo les quiero agradecer a todos la paciencia que han tenido, y espero que de algo haya servido alguna de estas cosas que se han dicho, y si no, les pido tolerancia, y que cualquier cosa me consulten, y si sé, respondo, y si no sé, me voy a estudiar y empiezo de nuevo para ver si llegamos a un acuerdo. Bueno, entonces nos vamos a empezar a despedir. Muchísimas gracias a todos, y nos veremos entonces en otra reunión si es que están dispuestos a que la hagamos. Bueno. Sí, perfecto, doctor. Acá hay muchísimos mensajes de todos los me gustaría que me lo hicieran llegar para que agradecen y mandan mensajes, están todos muy agradecidos, y la verdad que, bueno, lo vamos a convocar nuevamente porque vemos su pasión por estas cosas, y la verdad que
bueno, súper interesante y siempre uno puede aprender cada día más. Bueno. Así que realmente muy agradecidos. También agradecemos a toda la audiencia que, bueno, no solamente de nuestra provincia, de nuestro país, incluso también un participante del exterior. Así que, doctor, muchísimas gracias. Un abrazo también a Candelaria, que nos ha ayudado muchísimo. Bueno. Y bueno, un gran saludo. Bueno, hasta pronto, entonces, cortamos nomás. Hasta pronto, doctor.